Así es cuando se sabe. El que sabe, sabe. Es que hemos estado tanto en esto, le digo, tanto en esto, que a medida que vamos a desde marzo. Y además, ¿saben qué? Y eso rompe el paradigma que es un tema generacional. Sí. Discutía el otro día con un ingeniero de desarrollo de este tipo de plataforma y decía que todo iba compasado con la edad. Y le digo, pues la verdad que no es tan así, porque depende un poco de la habilidad, es lo que hace al maestro, ¿no? La práctica, ¿no? Claro. Finalmente, si uno tiene mente abierta, lo va a hacer, si no... Así es. No, no podemos, ¿qué es lo que pasa? No, y tú sabes que de hecho yo creo que nosotros como, digamos, el gremio, la profesión, o sea, todos hemos siempre, a ver, nosotros anteriormente habíamos hecho varios intentos de hacer cosas virtuales. Por ejemplo, de hecho, bueno, tenemos las plataformas que siempre hemos tenido de educación médica y todo esto, pero a raíz, obviamente, de la pandemia, el vuelco hacia todo el tema de la tecnología y la transformación digital ha sido muy fuerte. De hecho, yo tengo otro proyecto paralelo que es el de los consultorios, la consulta virtual de la medicina. Y por ejemplo, con Colombia se sacaron las guías, se hicieron algunas adecuaciones a las guías para el manejo médico, la recomendación. Entonces yo creo que sí, no tiene que ver con el tema generacional per se, tiene que ver con la voluntad de querer aprender y tener esa flexibilidad, ¿no? Totalmente. Aquí lo de las guías, aquí se trabajó mucho las guías para muchas patologías. Sí, tú estás en la endometriosis. ¿Sí? El próximo año las vamos a publicar. Ese fue mi compromiso con Colombia. Qué bueno. Las voy a hacer, las vamos a publicar en algún journal para precisamente darle la validez que se merece a ese trabajo tan bonito. Sí, porque fue un esfuerzo grande y se hicieron de muchas patologías y mucha gente las empezó a utilizar en teleconsulta y fue una opción bastante buena. Sí, lo único nomás, acá en Perú, yo soy el presidente del Comité de Ética y estamos revaluando y revisando el código de ética, por cuanto nosotros aprendimos que no puedes recetar nada si es que no examinas a la paciente, y en nuestra especialidad es un poco complicado decirle, oiga señora, abra las piernas que vamos a ver qué tiene, ¿no? Entonces esto podría tener algunas implicancias legales y éticas que nos está obligando a revisar esto, y en este momento estamos actualizando el código de ética del Colegio Médico para actualizar y ponerlo de acuerdo pues a nuestra nueva realidad, ¿no? Sí, totalmente, absolutamente. De hecho, el tema, yo tuve una conferencia, hablamos en un tema, uno de estos temas que tuvimos casualmente de la salud digital, y el tema es que claro, tú no estás exento a todos los compromisos éticos, el registro, la historia clínica, todo el tema que es igual, exactamente igual que en una consulta médica, digamos, presencial. Entonces, hay muchos vacíos que hay que irlos adecuando. Y hay que tener mucho cuidado con los aspectos legales. Si una paciente de repente no mejora, le hace un tratamiento y realmente no le examinaste y bien que te puede decir, oiga, me dio esto y yo estoy peor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en la especialidad de nosotros, ¿no? Que es un tanto compleja. Si de controversia se trata, no hay una enfermedad, creo yo, más controversial que la endometriosis en todos los aspectos que tengan que ver con ella, en su etiología, en su diagnóstico, en la forma de tratar. Y entonces, por eso es que en este primer diálogo vamos a hablar del diagnóstico y del tratamiento empírico en endometriosis. Generalmente la tendencia ha sido, cuando tenemos una paciente con endometriosis, confirmar el diagnóstico con laparoscopía y de ahí realizar lo que se tenga que hacer quirúrgicamente y de ahí pasar al tratamiento médico. Pero ya desde hace un buen tiempo atrás, el advenimiento de las imágenes ha hecho posible que el diagnóstico de endometriosis pueda ser hecho conjuntamente con una buena historia clínica, un examen clínico y la ayuda de las imágenes. De manera que esto ha provocado un cambio en la manera de enfocar la endometriosis, tanto en su diagnóstico como en el tratamiento, y de eso es que queremos hablar.
Entonces, quiero presentar acá a los doctores que nos acompañan, el doctor Paco Carmona, que es jefe del servicio de ginecología del Hospital de Barcelona, el doctor Guillermo Campuzano, presidente de CIAEGI, y el doctor Juan Carlos Ramírez, también un experto en endometriosis y en tratamiento médico, todos ellos muy versados en este tema, que han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación, y dada la experiencia que tienen, va a ser de mucho provecho para todos nosotros. Muy bien, sin más, vamos a empezar. La metódica es que vamos a poner unas preguntas para que los participantes contesten. No se trata de medir el nivel de conocimiento, sino de establecer qué es lo que hacen diariamente cuando tienen un paciente con endometriosis, de manera tal que esa respuesta se pueda contrastar con lo que acá los expertos nos van a decir. Álvaro, si tenemos la primera pregunta, por favor. Solo tienen que marcar la respuesta y enviar para ver más o menos la tendencia. La primera pregunta es: ¿cuál es el criterio o procedimiento que usted considera más importante en el diagnóstico de endometriosis? Historia clínica, examen clínico, laparoscopía, la patología o todos. Tienen 30 segundos para marcar. Primero tienen que marcar la respuesta y después enviarla. Álvaro, me avisa cuando se haya concluido para poder ver la respuesta que se han dado. ¿Tenemos ya la respuesta, Luis? Muy bien, para verlas. Bien, han respondido que el 37% considera que la historia clínica es uno de los criterios más importantes para el diagnóstico de endometriosis. Examen clínico 3%, laparoscopía 11%, patología 11%, y todos han contestado el 47%. Como que consideran el criterio o procedimiento. Vamos a ver cuál es la opinión de nuestros colegas en relación a esta respuesta, qué es lo que ellos consideran que es lo más importante. Si bien es cierto, acá han puesto todos, siempre debe haber una valoración de cuál se considera el más importante dentro de todo esto, porque no siempre, de acuerdo a lo que vamos a ver, se pueden hacer todos. Por ejemplo, como les decía, hay una tendencia a prescindir de la laparoscopía para hacer este diagnóstico e iniciar un tratamiento. Cerramos las preguntas y comenzaremos por el doctor que está más lejos, y ahí nos vamos a ir acercando. Paco, ¿qué opinas tú de esta primera respuesta que hemos visto? El 47% considera que todos, aunque la pregunta era ¿cuál considera usted el procedimiento o el criterio más importante? Bueno, pero esta es la respuesta. ¿Cómo lo ves tú? Es la respuesta. No me sorprende. Hace poco, creo que fue en el mes de abril o de mayo, no recuerdo, hicimos algo parecido en España, un webinar donde también hacíamos preguntas, y la mayoría de los asistentes consideraban que la laparoscopía era una de las herramientas más importantes en el diagnóstico. Fíjate que tú has dicho que el 47% considera a todos, y a mí lo que me ha sorprendido es que el 67%, o el 60, no recuerdo, 63%, no considera a la historia clínica como el factor más importante para hacer el diagnóstico. Eso puede justificar que exista un retraso de hasta 10 años en mi hospital. El retraso medio de las primeras visitas desde que la mujer inició el primer síntoma hasta que se hizo el diagnóstico fueron 8,3 años. Una pregunta ahí, Paco. Hay otros que consideran que el hecho de postergar la laparoscopía es la causa del retardo en el diagnóstico. Yo creo que la causa del retardo del diagnóstico es, la gran mayoría de veces, no escuchar a las pacientes. Las pacientes explican la enfermedad. Voy a poner un ejemplo tonto y absurdo, pero un líquido blanco
que se guarda en la nevera, que va entre la brick y que viene de la vaca, podemos hacer pruebas diagnósticas para saber si es con lactosa o sin lactosa, si es semidesnatada o entera, pero todos teníamos claro que era leche. Y todos nos atrevimos a decir que era leche. De una mujer que tiene dismenorreas de la infancia, dolores invalidantes, que tiene dispareunia, tiene disquecia, que tiene infertilidad, ¿qué más necesitamos para saber que tiene endometriosis? Podemos necesitar pruebas diagnósticas para conocer la extensión de la enfermedad, para conocer su reserva ovárica. Pero el diagnóstico de endometriosis debemos ponerlo siempre en primer lugar con la historia clínica. Por supuesto necesitaremos examen de una exploración física, necesitaremos pruebas de imagen, pero para mí el criterio diagnóstico más importante o el elemento de sospecha más importante proviene de la anamnesis, de la historia clínica de la paciente, antecedentes familiares. Hay un montón de datos, de factores de riesgo en las historias de las pacientes que nos hacen pensar en el diagnóstico. Yo creo que debemos pensarlo y a partir de aquí ya haremos cosas para descartarlo, pero el diagnóstico de endometriosis debe estar siempre ante esos síntomas presentes. No sé qué opinan, no sé qué opináis vosotros, muy bien. Carlos o Guillermo. Ahora nos vamos acercando, pasamos a Colombia y de ahí más cerca a Ecuador. Brevemente, ¿cuál es tu opinión acerca de esta respuesta al comentario de Paco? Juan Carlos. Por supuesto. Alfredo, antes que nada, pues un agradecimiento, obviamente, para empezar, un agradecimiento a Flasó, un agradecimiento a ti por haber tenido en consideración mi nombre y pues por invitarme a hablar de lo que más me gusta, que es la endometriosis. Pues mira, yo soy un semiólogo total, a mí me encanta la historia clínica, el interrogatorio, y en algún evento hace un par de años me invitaron a un congreso que la charla me la titularon dolor pélvico y endometriosis, ¿nos estamos excediendo en la laparoscopia? Yo creo que claramente sí, una paciente debe ser llevada a un estudio endoscópico después de que uno ha descartado muchas otras posibilidades. Estamos hablando desde el síndrome vesical doloroso, trastornos gastrointestinales, trastornos psicógenos, y además nosotros tenemos que entrar a una laparoscopia con una sospecha diagnóstica previa. ¿Estamos hablando de una enfermedad peritoneal o estamos hablando de una endometriosis ovárica o estamos hablando de una endometriosis infiltrante profunda? Un mensaje, Alfredo, y a estos casi 300 participantes que tenemos en este momento: nosotros no podemos seguir haciendo laparoscopias diagnósticas, a ver qué es lo que vamos a ver, a ver qué es lo que vamos a encontrar. Nos queremos entrar muy bien direccionados. Las imágenes, como tú lo dijiste al comienzo, son absolutamente fundamentales, muy seguramente lo vamos a tocar a profundidad más adelante, pero nosotros que entramos con unas muy buenas imágenes diagnósticas, ni siquiera podemos entrar hoy en día con una ecografía transvaginal convencional a hacer una laparoscopia. Y definitivamente el interrogatorio es clave. O sea, si una paciente está hablando de una dispareunia profunda, de una disquecia, tenemos que ir pensando en endometriosis infiltrante profunda. Es otra enfermedad, otro enfoque diagnóstico, otro enfoque terapéutico. Así es una paciente que simplemente no está conectada con una dismenorrea. Tenemos que tener unas muy buenas historias clínicas, escúchame, Alfredo, tener una idea, y unas historias clínicas completas, preguntar al paciente puntualmente: usted tiene dolor pélvico crónico, usted tiene síndrome de fatiga crónica, tiene disquecia, tiene dispareunia, hecho hematuria, catamenial. O sea, ¿cómo es el interrogatorio y la semiología de ese paciente? Sumado a un muy buen examen físico en el cual vamos a nosotros tratar de hacer un enfoque, primero para pensar si estamos de verdad ante una endometriosis o podemos estar ante otra patología. Pero me parece que la parte de historia clínica es esencial en el enfoque, en el estudio. Muy bien. Doctor Campuzano, su opinión en relación a lo mismo, a la importancia de la historia clínica, ¿o considera usted que hay otro factor que sea más importante que este en la evaluación inicial de una paciente que se sospecha de endometriosis? Su micro. Estás mutado, Guillermo. Perdón. Alfredo, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos ustedes y a quienes nos dispensan con su presencia a través de manera virtual. Álvaro, también gracias por permitir la coyuntura para salir adelante y compartir los conocimientos con todos nuestros profesionales. Quizás ver esta encuesta y ver el resultado que es complementaria el examen clínico, la historia clínica, la laparoscopía, biopsia en el diagnóstico de endometriosis, planteárnoslo hace unos 10 años cuando decíamos: si no hay laparoscopía no hay diagnóstico de endometriosis.
Y hasta ahí teníamos nosotros una controversia. Tuve la oportunidad de hacer una pasantía por Clermont-Ferrand hace como unos 24 años, y ahí era el dogma: si no tenemos diagnóstico histopatológico, no es endometriosis. 5 años después, Michel Canis hizo un estudio donde dijo: no, esto depende del ojo del operador. El operador puede acertar esto sin diagnóstico histopatológico hasta en un 90 y tanto % más. El nivel de sensibilidad para él aumentaba drásticamente. Por eso es que ella en algún momento recomendaban no esperar el resultado de la patología, porque el diagnóstico de lo que a la visión directa mediante la laparoscopía lo podíamos implementar era la base para establecer pautas terapéuticas así. Eso sí yo me traigo para quienes llevamos en la laparoscopía ya algunos tantitos años. Es decir, esto es rescatable el hecho de ver ahora que sí, hay muchas manifestaciones clínicas y que esto sí aplica a nuestras realidades, a países como los nuestros, en donde si la tendencia es a disminuir cada vez más el retardo en el diagnóstico de la endometriosis, en donde no podrán llegar ellos a un diagnóstico laparoscópico, tener fijo qué elementos de ayuda le sirven a este médico, sobre todo de la atención primaria, que es el que es el pilar fundamental, quien va a hacer la derivación en algún momento al especialista, o implementar medidas terapéuticas en base a su examen clínico, a los hallazgos clínicos y los antecedentes de esta paciente, los factores predisponentes, a qué se fue abocado esta paciente, implementar todo lo que está escrito en la literatura, que las mujeres orientales tienen más, que la caucásica después, que las negras africanas son un poco con menos frecuencia, etcétera. Yo pienso que es rescatable el hecho de esa tendencia que teníamos quienes nos hemos visto involucrados en el manejo de la endometriosis, que ya una gran cantidad de profesionales hacen prevalecer la combinación de estos factores, y fundamentalmente también en un porcentaje grande la realización de la historia clínica y los hallazgos clínicos. La tendencia es esa. Nosotros, partir de los hallazgos clínicos, los antecedentes de la paciente, una historia clínica minuciosa, los hallazgos al examen bimanual, al examen ginecológico, que esa es nuestra alma de toda la vida, ¿ok? Y complementar con los medios de diagnóstico que pueden ser al alcance nuestro para definir un diagnóstico e implementar una pauta terapéutica, y no hacer lo que se mencionaba el doctor Peta en Brasil, 7.8 años de tardanza en diagnosticar, en que esta paciente llegue a un médico especializado o que permita un tratamiento. Es una realidad, si bien es cierto, de países no solamente como los nuestros, Paco ya lo ha dicho, y hay una serie, Dinamarca, Francia, Reino Unido, que hay hasta de 10 tardanzas de 10 años en llevar este diagnóstico para implementar pautas terapéuticas. Muy bien. El evento que tenemos se llama de diálogos. Entonces tenemos 1 hora y media y van a haber muchas preguntas. Entonces yo le voy a pedir ser concretos en las respuestas y en la medida de lo posible no repetir lo que los otros panelistas ya dijeron, sino algo agregar, o si hay alguna controversia o discrepo de lo que se ha dicho. Vamos a ir a la segunda pregunta. Hemos coincidido los 3 panelistas en que, al parecer, uno de los elementos más importantes es la historia clínica, sin dejar de reconocer que los otros también son importantes, pero que con una historia clínica, el examen clínico e imágenes, podemos acercarnos, creo, en más del 90% al diagnóstico. Mándanos la segunda pregunta. Y no olvides, sí, Alfredo, antes de ir a la segunda pregunta, que muchas sociedades ya recomiendan que antes de la laparoscopia diagnóstica hacer tratamientos empíricos. Y si la mujer responde, sea con análogos de la GnRH, o incluso, y hay autores que recomiendan, Charles Sapron en Francia recomienda hacerlo con anticonceptivos, haciendo que la mujer se quede en amenorrea. Si la mujer responde, el diagnóstico aún cobra más fuerza el diagnóstico clínico de endometriosis. Es decir, la laparoscopia diagnóstica debemos arrinconarla. Sí, por eso el título de este diálogo es Controversias en el diagnóstico y en el tratamiento empírico de la endometriosis, ¿no? Que también es... Alfredo, una observación, escúchame. Hay una pregunta que están poniendo ahí en el chat, una doctora que me parece tremendamente importante,
porque la aclaración que ella está poniendo... Juan Carlos, permite, ahorita pasamos la pregunta porque no nos desordenamos. Este diálogo tiene un orden. Entonces, la pregunta que estás viendo, por favor, tenla ahí para pasar esta pregunta a resolverla, porque probablemente tiene que ver con esto. La segunda pregunta ya no es qué considera usted como el procedimiento o criterio más importante, sino cuál considera que es el gol estándar para hacer el diagnóstico de endometriosis. Y ahí hay 5 preguntas. ¿Cuál considera que es el gol estándar para hacer el diagnóstico de endometriosis? Por favor que voten y una vez que nos muestre el resultado. Entendiéndose como gol estándar a aquella prueba o procedimiento que si no está, no podríamos hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Ese es más o menos el concepto de gol estándar. Vamos a ver cuál consideran los colegas que es el gol estándar. ¿Está la respuesta? Muy bien. El 15% considera que el gol estándar son los antecedentes, el 60% sigue considerando la laparoscopía como el gol estándar para el diagnóstico de endometriosis, el 13% a la ecografía, el 6% a la resonancia magnética y el 6% a la patología. Entonces, ¿cómo integramos estas dos preguntas en lo que venimos hablando? Hemos dicho que para hacer diagnóstico, en general, la historia clínica, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de gol estándar, largamente la laparoscopía supera a los otros, pero estamos diciendo que debemos prescindir de la laparoscopía. Ojo, que hay que hacer la diferencia. Una cosa es la laparoscopía diagnóstica y otra cosa es la laparoscopía operatoria. Damos respuesta a esto e inmediatamente, Juan Carlos, lanzas la pregunta esa que habías leído. ¿Qué opinan sobre este resultado? ¿Cerramos en la pantalla? Paco. Pues mira, yo para responder a Ricardo Molina, uno de los asistentes, que nos dice que para hacer el diagnóstico es muy importante, que no es igual, hacer el diagnóstico no es igual a sospecha de diagnóstico. Estoy de acuerdo con él. La sospecha de diagnóstico se establece con la historia clínica, uno debe tener ya. ¿Y cómo lo confirmo? Con ecografía. Hemos cambiado totalmente el paradigma. Es decir, si yo le dijera que no hay que hacer la laparoscopia para hacer el diagnóstico, yo le dijera que para confirmarlo tengo que hacer una laparoscopia, me contradeciría a mí mismo. Yo creo que con ecografía, hoy en día, somos capaces de tener imágenes tanto de endometrioma, por supuesto, y imágenes muy típicas de endometrioma, en la gran mayoría de casos, hablo en general, como de endometriosis profunda, y cada vez más con los ecógrafos nuevos, con los nuevos modelos de ecógrafos de alta resolución y con ecografistas expertos de endometriosis peritoneal. Es decir, y yo creo que el doctor Abrao nos podrá decir esto el próximo día, porque él tiene un borrador que yo he visto, que creo que ya ha enviado a publicar, está todavía submitted, aún no está aceptado, pero de la utilidad del diagnóstico de la ecografía en el diagnóstico de la endometriosis peritoneal. Yo creo que las técnicas de imagen, porque la resonancia puede ser igual de buena, las técnicas de imagen han de ser hoy en día el gold estándar para el diagnóstico de la laparoscopia, de la endometriosis. Entonces, tú dirías que el gol estándar en este momento estaría dejando de ser la laparoscopía para ir a las otras imágenes. Muy bien. Totalmente. Y va a depender de cada centro, si resonancia o ecografía, de la imagen. Okay. Muy bien. Juan Carlos, opinión al respecto. Correcto. Básicamente, digamos, claro, si nosotros queremos hacer un diagnóstico confirmatorio de la enfermedad, pues obvio, uno hasta no ve las lesiones directas, pues eventualmente algunos dicen que hasta que uno no tenga un estudio histopatológico, por eso se promulga tanto la biopsia peritoneal en endometriosis, para tratar de hacer una confirmación que realmente la paciente lo tiene. ¿De acuerdo? Yo estoy de acuerdo que pues, usted necesita hacer una laparoscopia para poder diagnosticar y confirmar la enfermedad, y que además de eso, clásicamente la confirmación lo tiene que hacer es el estudio histopatológico. Lo que sucede es que, ¿cuál es el punto? Primero, nosotros tenemos que utilizar las armas de imagenología que nos van a orientar cómo va a ser el estudio. ¿Qué es lo que pasa? A veces improvisamos en la laparoscopia. A veces entra con unos endometriomas bilaterales
y se hace una laparoscopia para esos quistes de ovario y se olvida que hasta el 30 al 42% de pacientes que tienen endometriomas bilaterales tienen endometriosis infiltrante profunda, endometriosis en tabique recto vaginal. Entonces, como es una paciente que se lleva a cirugía, se lleva a laparoscopia sin resonancia, entonces, claro, obviamente uno hace la cirugía de los quistes de ovario, pero no tiene una aproximación al manejo de esta endometriosis infiltrante profunda y la está tratando solo como enfermedad ovárica. Vuelvo, insisto, estamos hablando de 3 enfermedades diferentes: peritoneal, ovárica y infiltrante profunda. Y la otra observación es, dime, Alfredo. Sí, coincidiría con Paco en relación a que el gol estándar, ya hemos definido lo que se considera como gol estándar, podría ir migrando de la laparoscopía a las imágenes. A mí me parece que si nosotros estamos buscando una respuesta de A o B, me parece que en endometriosis no es blanco o negro. Me parece que en endometriosis usted tiene que tener necesariamente una muy buena imagenología. Vuelvo y les insisto en mi respuesta anterior, me parece que hacer una ecografía transvaginal básica no es lo adecuado para toda la gente que nos está oyendo. Las ecografías de endometriosis tienen que hacerse, uno, con preparación intestinal, idealmente con un enema en la noche anterior. Hay que buscar los compartimentos y que nos comparen, y hoy en día hay muchos estudios que nos hablan de resultados tan buenos o superiores en ecografía transvaginal para mapeo de endometriosis, comparado incluso con resonancia con protocolo de endometriosis con gel vaginal y rectal. Claro, estoy completamente de acuerdo, las ecografías es dependiente, pero sí tenemos que estandarizar unos compartimentos ecográficos para hacer una sospecha de diagnóstica. Ok, quiero recoger, antes de pasar a Guillermo, el comentario que recogió Francisco de uno de los asistentes. Que una cosa es hablar de diagnóstico de sospecha, otra cosa es hablar de diagnóstico presuntivo y otra cosa es hablar de diagnóstico de confirmación. Es muy probable que con el advenimiento de cada vez mejores imágenes se esté acercando el diagnóstico presuntivo de endometriosis a la confirmación, ¿no? En un alto porcentaje. Guillermo, tu opinión sobre lo mismo, el gol estándar. ¿Qué es diferente a decir, oiga, cuál considera usted que es el criterio más importante? El gol estándar es aquel que te permite decir, esto es endometriosis. Tu opinión en cuanto a la respuesta que se ha dado. En investigación médica es muy saludable contar siempre con un gol estándar, que yo digo, es el juez. Ese es el que me va a decir definitivamente esto es o no es. Yo considero que la laparoscopía, la biopsia, en este momento nos sigue manteniendo ese puesto en el diagnóstico de la endometriosis. La ecografía es operador dependiente y tecnológicamente dependiente. Sí, en el advenimiento de la imagenología, donde tenemos mucho más resolución de los ecógrafos, y también las grandes experiencias que se están adquiriendo en este campo, ha hecho que vaya desplazando o vaya teniendo más niveles de sensibilidad, sobre todo de sensibilidad, entendiendo como incluso con pruebas terapéuticas, pero a lo que yo hacía hace 10, 15 años atrás, en donde si yo no tenía un diagnóstico laparoscópico, no implementaba una pauta terapéutica. Sí, esa es una buena realidad nuestra, y la tendencia, nos vamos nosotros también coadyuvando a esa tendencia. Pero yo decir que en mi medio, tener ecografistas que me digan, que me diagnostiquen por medio de la ecografía estadios tempranos de la endometriosis, yo lo veo un poco difícil. Ok, en endometrioma, perfecto, doy toda mi credibilidad para el diagnóstico ecográfico. En estadios avanzados también doy toda mi credibilidad para que me hagan diagnóstico ecográfico. Pero para los estadios iniciales sí, yo pienso que en algún momento la laparoscopia a esas mujeres me va a dar. Pero una mujer, 20 años, dismenorrea, clínica sugestiva de endometriosis, no hay endometriomas, no hay endometriosis profunda, ¿le haces una laparoscopia o la tratas? La trato, Paco. Pues en la tendencia, la trato porque yo pienso que va a avanzar esto, a medida que avanzan las preguntas, vamos a llegar a una conclusión, que es la que yo la estoy viendo desde el comienzo. Si nosotros unimos criterios, vamos a tener niveles de certeza de que no necesariamente vamos a llegar a hacer una laparoscopía para el manejo de esta paciente o establecer un diagnóstico. Sí, esa es la tendencia, pero si yo uno lo que es el antecedente, lo que es el manejo, la historia clínica, el examen clínico, la ecografía,
patología, perfecto. Yo ya tengo mucho más nivel de certeza que estoy frente a la patología e implemento medidas terapéuticas. Muy bien. Yo quiero hacer una observación. ¿Sí? Pequeña, porque para hacerlo dinámico, preciso. Dale, Juan Carlos. Yo quiero hacer una observación. En algún momento, en un evento del año pasado en Lima, que tuvimos una mesa redonda también con Paco, de endometriosis del Congreso de la Sociedad Peruana, estuvimos hablando también sobre eso, del diagnóstico de la endometriosis, y estuvimos hablando varios escenarios. El primero de ellos es que la resonancia se sale de nuestro conocimiento en cuanto a la lectura. Todos los hospitales, usted lo habla en los centros de endometriosis en Brasil, lo habla en España, lo habla en Colombia, lo habla en todos los sitios. La resonancia no depende de nosotros, depende del radiólogo, de mucho o poco entrenamiento que tenga el radiólogo en resonancia, y estamos cansados de ver resonancias normales en los cuales usted sabe que la paciente clínicamente tiene endometriosis del tabique rectovaginal, endometriosis infiltrante profunda, eventualmente a veces endometriosis con compromiso vesico-urinario, y la paciente se reporta como una resonancia normal. Entonces, el entrenamiento de los radiólogos en resonancia o hacer resonancias sin protocolos de endometriosis con gel vaginal y gel rectal, creo que es una pérdida de tiempo en muchos escenarios, y esto hace que los diagnósticos sean subdiagnósticos. La ecografía, claro, la ecografía es operador dependiente, y la ecografía también tiene que tener una preparación, pero por lo menos el ginecólogo tiene el ecógrafo en su consultorio, o si no hace ecografía él, tiene un ginecólogo de confianza que está haciendo ecografía. Y sí hay muchos estudios que están mostrando comparativos de hallazgos en enfermedad peritoneal, comparativo, como les digo, con resultados de resonancia. Yo creo que uno de los mensajes claros es que tenemos que aumentar la validez de la ecografía para mapeo de endometriosis. Lo de siempre, que nuestros radiólogos se entrenen mucho más en lectura de endometriosis en resonancia. Y obviamente, claro, todos estos exámenes son diagnósticos, de sospecha diagnóstica, pero la confirmación de la enfermedad lo hace la laparoscopia. Sí, quiero resumir un poco esta parte antes de entrar a la siguiente pregunta. Yo creo que todo lo que estamos acá hacemos laparoscopía y mucha cirugía, y no es que estemos en contra de la laparoscopía, sino que estamos en una etapa de transición. Y de lo que se trata de impedir es de hacer esas laparoscopías diagnósticas para hacer el diagnóstico de endometriosis, ¿no? Ya no debemos hablar de laparoscopía diagnóstica, o sea, la laparoscopía debe ser operatoria básicamente con un diagnóstico que se haya hecho previamente. Y en eso quiero rescatar algo que saco de lo que ustedes conversan. Y bien, es cierto, las imágenes son muy importantes, pero todavía estamos a mucho tiempo en muchos países de que haya la experiencia necesaria para confiar solamente en la ecografía. Probablemente en los siguientes años esto va a ser así. La experiencia en ecografía, en resonancia magnética, nos va a permitir ir hacia eso que queremos, entrar a la laparoscopía cuando estamos seguros de lo que vamos a hacer. Ese es el camino, pero todavía no todos los países estamos en ese camino. Y segundo, rescatar que no es que estamos en contra de la laparoscopía, sino en qué momento va a ser. Bien, ¿Puedo hacer un matiz, Alfredo? Sí. ¿Puedo hacer un matiz? Breve, yo creo breve. Que todos, muy breve, todos estamos del mismo camino. No estamos quizá en el mismo lugar, pero el camino ha de ser el que tú has marcado. La laparoscopia es una herramienta de tratamiento, ya no ha de ser de diagnóstico. Y, por supuesto, hay sitios donde la ecografía está más evolucionada, pero debemos evolucionar hacia eso. Entrar a operar cuando sepamos lo que vamos a hacer y qué vamos a cortar y qué vamos a cortar, qué vamos a dejar. Es muy importante. Eso creo que ha de ser básico. Muy bien. La siguiente pregunta tiene que ver con algo que tú has mencionado hace un instante, Paco, y que ahora lo vamos a preguntar y después vamos a hacer comentarios. Dale la siguiente pregunta, Álvaro. En el caso de la endometriosis superficial o endometriosis peritoneal, ¿cuál es el criterio que usted considera más importante para hacer el diagnóstico? En el entendido de que la mayoría de ecografistas y de ecógrafos todavía siguen sosteniendo que esto no nos ayuda en el diagnóstico de la endometriosis superficial. Y de allí que todavía se sigue buscando en muchos sitios el marcador ideal, ¿no? El biomarcador que nos permita hacer el diagnóstico de la endometriosis peritoneal.
Entonces, contesten, por favor, en el caso de endometriosis superficial, ¿cuál es el criterio que usted considera más importante para hacer diagnóstico? Resonancia magnética, historia clínica, ecografía, examen clínico. Ahí faltó poner uno, que le agrego, laparoscopía, que no sé por qué no apareció, pero bueno, laparoscopía. Contesten, por favor. Devuelvo a las herramientas. El enemigo está fuera. Si no cumples tu palabra, puedes ser mi enemigo. No luchamos gratuitamente. Así que os aconsejo que nos pagues. Bien. Ya, resonancia magnética 18%, historia clínica 41%, ecografía 21%, examen clínico 20% para el diagnóstico de endometriosis superficial. Cerramos el cuadro y replanteamos la pregunta en el sentido de que la historia clínica y las imágenes nos ayudan muchísimo en el endometrioma, en la endometriosis profunda, la presencia de nódulos, pero salvo el comentario que ha hecho Paco, que nuevos ecógrafos permitirían hacer diagnóstico de endometriosis peritoneal, pero lo real es que no es fácil hacer diagnóstico de endometriosis peritoneal con resonancia y con ecografía. Entonces, y por eso decíamos que se están buscando biomarcadores. ¿Cómo hacemos en este caso donde no encuentras endometrioma, no encuentras endometriosis profunda, la paciente tiene una dismenorrea severa y está sospechando de que se trate de una endometriosis peritoneal? Una de las respuestas sería: le doy tratamiento médico, pero todavía no lleguemos ahí. Si no, me refiero, en este caso, ¿cómo haríamos el diagnóstico o qué es lo que haríamos? Comenzamos, Paco. Historia clínica, imagen. La historia clínica sugestiva. Vamos a suponer que tengo un ecógrafo. Nosotros hemos cambiado nuestro ecógrafo hace relativamente pocos meses en el hospital y tenemos uno de ultimísima generación con todo de soldas y de software y yo qué sé qué. Y hace unos meses no lo teníamos y no era tan bueno, era uno más antiguo. Y ahora vemos cosas, pero es igual, supongamos que lo tengamos. Historia clínica. Una chica de 20 años con dismenorrea severa. No olvidemos que puede tener adenomiosis, pero esto no voy a abrir esa caja porque ya podemos hablar de todo. Ese es el tercer diálogo donde tú también vas a estar. Exacto, no vamos a hablar de eso, pero una chica con 20 años con dismenorrea severa, invalidante, sin hipermenorrea, sin imágenes de endometriosis profunda ni endometriosis ovárica, para mí tiene endometriosis peritoneal. No necesito una laparoscopia. ¿Para qué la necesito? Para ver un puntito negro en el Douglas o dos, y eso desde el punto de vista práctico, ¿de qué me va a servir? No me va a servir de nada. Ahí hago la repregunta. No siempre hay un puntito negro. Hay veces que hay endometriosis peritoneales que son bastante importantes. ¿Y quitas todo el peritoneo? ¿La vas a operar a los 20 años y no le vas a dar tratamiento médico? Es decir, yo lo que digo es que la importancia de la cirugía en esas fases de la enfermedad, para mí es limitada. Es decir, tú haces una peritonectomía total y le das tratamiento médico luego porque sabes que la tasa de recidivas es muy alta en la enfermedad, más aún en mujeres jóvenes. Yo no entro en la laparoscopia de esa mujer. Muy bien. Y ya tengo un diagnóstico, ya me quedo ahí, luego ya te explico lo que hago cuando me preguntes qué hago. Sí, claro que sí, porque hay tiempo para eso. Claro. Juan Carlos, Guillermo, sobre lo mismo. Tiene una paciente con dolor pélvico, con dismenorrea, con dispareunia, le has hecho ecografía, o sea, sospechas que hay una endometriosis por el examen clínico, le haces una ecografía o resonancia y encuentras que no hay endometrioma, que no hay endometriosis profunda, pero tú piensas que hay endometriosis. ¿Cómo precisas el diagnóstico de endometriosis peritoneal?
¿Te quedas solo con la historia clínica o qué más haces para llegar al diagnóstico? Digo claramente, Alfredo, yo le doy tratamiento médico. Si una paciente Perfecto. Ahí lo dejamos porque es lo que piensa también Paco y es lo que pensamos todos los que estamos aquí. Después vamos a hablar con qué, cómo, cuánto tiempo. Tú, Guillermo, no hay. Diríamos, para redondear la pregunta, diríamos que el diagnóstico de endometriosis peritoneal sería un diagnóstico de descarte cuando no encuentro ni endometrioma ni endometriosis profunda por la historia clínica y el examen. Comparto ese criterio. Y no estoy contradiciéndome con el diagnóstico definitivo en la laparoscopía y la biopsia. Claro. Eso vale, o sea, pero sí. La historia clínica en una mujer que tiene dismedo, bueno, no voy a repetir toda la cascada, pero exacto, sí puedo llegar eso a establecer con altísima sensibilidad un diagnóstico de acercarme a endometriosis para implementar una pauta terapéutica. Entonces, Paco, regreso donde ti sobre la misma pregunta. ¿Considerarías que el diagnóstico de endometriosis peritoneal o superficial, como también un sinónimo, sería un diagnóstico de descarte cuando esta paciente con dolor pélvico, con quien sospecha endometriosis, no le encuentras endometrioma ni endometriosis profunda, y tú dirías, esto es una endometriosis superficial y la trato como tal? Y tampoco encuentro otras causas de dolor pélvico que antes creo que Juan Carlos citaba. Obviamente, claro. Sí, yo la diagnostico como tal, la califico como tal, en mi base de datos la califico, la introduzco como paciente endometriosis y la califico como endometriosis superficial y la trato como tal. Muy bien, entonces estamos encaminados a la pregunta que viene ahora. Siguiente pregunta, Álvaro. ¿Con qué frecuencia inicia tratamiento médico empírico cuando sospecha de endometriosis? ¿Muy frecuente? ¿Nunca? ¿Poco frecuente? ¿Siempre? Pueden contestar. Bien, no tenemos la respuesta, pero han visto ustedes la pregunta. Ahí está la respuesta. Muy frecuente, inician tratamiento empírico, entendiendo el tratamiento empírico como el tratamiento que lo haces por la sospecha de la enfermedad sin haberla confirmado por una laparoscopía, ¿no es cierto? 47% nunca lo hacen, 5%, poco frecuente 24%, siempre el 25%. Tu respuesta a este resultado y a lo que tú haces, Paco. Siempre que tengo sospecha de endometriosis y la mujer no lleva tratamiento médico, y aunque indique la cirugía, porque tenga una estenosis ureteral, porque haya algo que me haga indicar la cirugía, si no lleva tratamiento médico, siempre inicio tratamiento médico. Muy bien. Independientemente que se trate de un endometrioma, de una endometriosis profunda o endometriosis superficial, siempre arranca con tratamiento médico. Independientemente, claro, hay que matizar edad de la mujer, deseo gestacional, pero como concepto, siempre. Perfecto. Luego ya veremos cuáles no, pero de entrada sí. Así es. Ahora llegamos. Juan Carlos. Alfredo, mira, yo creo que hay que independizar dos tipos de pacientes. A nosotros, tú sabes, nos llegan pacientes de primera consulta, pacientes que han tenido controles ginecológicos, pero muchas veces llegan a su primera consulta. Y nos llega mucha otra paciente que ya viene de manejos médicos, a veces empíricos, anticonceptivos orales, o automedicados, o prescritos por otro colega. Yo creo que ahí tiene uno que independizar claramente de una paciente que es de primera vez, si podemos utilizar ese término. Estoy completamente de acuerdo con Paco, hay que hacer un enfoque terapéutico inicial. Pero si yo tengo una paciente que ya viene con una experiencia de manejo médico, yo no quiero caer en el eslabón de ser otro médico más, y entonces ahora le mando otro anticonceptivo, pero que le voy a formular, sí le va a servir porque se lo estoy formulando yo. No, yo de entrada le digo, mira, tú ya has tenido fracaso en el manejo médico, me parece que en este momento se requiere un abordaje laparoscópico. Yo creo que ahí eso, Juan Carlos, yo creo que es un matiz diferente. Es decir, una indicación de la cirugía es el fracaso del tratamiento médico.
Pero yo creo que Alfredo se refiere a la mujer que viene y que no lleva tratamiento, y en ese caso de mujeres que tenemos un diagnóstico que hemos hecho empírico, ¿puedes tratamiento médico o haces una laparoscopia? Esa era la pregunta. Exacto, estamos primera vez sí, pero creo que hay que decir algo, como tú lo decías, fracaso en manejo médico. La idea es, un punto importante no es venga a ensayar con otro manejo médico. Juan Carlos, eso es para más adelante, o sea, tenemos todavía tiempo, o sea, tranquilos, no nos adelantemos. Las respuestas son en base a lo que se pregunta específicamente, porque tenemos más preguntas adelante, es más, y tenemos la pregunta del público que ahorita le vamos a dar pase. Guillermo, así en concreto, tú tienes una fuerte sospecha o diagnóstico preventivo de endometriosis, tú inicias tratamiento médico empírico, por llamarlo de alguna manera, porque no se ha hecho la laparoscopía, sea endometriosis superficial, endometrioma o endometriosis profunda, siempre, algunas veces, asumimos que la estás tú viendo por primera vez. Eso, en una paciente virgen haber sido manipulada. Me explico, de inicio la estoy viendo. Sí, porque incluso me va a servir hasta para hacer como una prueba terapéutica. Si sé o no sé de las manifestaciones, al manejo terapéutico implemento. Eso me va a ayudar también para aclarar diagnósticos, aumentar los niveles de sensibilidad. Muy bien. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. Hemos coincidido todos que hacemos tratamiento médico. Ahora viene la primera pregunta. ¿Con qué inician ustedes generalmente tratamiento médico? ¿Tienen alguna predilección por algún tipo de medicamento en sí? Y están acá las preguntas. ¿Anticonceptivos orales, AINES, progestina, DIU con levonorgestrel o progestágeno de depósito? Vamos a ver qué responden nuestros médicos asistentes al respecto. Bien, Álvaro, la respuesta. Muy bien, el 41% comienza con anticonceptivos orales, el 9% con AINES, el 38% con progestinas, el 4% con DIU con levonorgestrel y solo el 8% con progestágeno de depósito. Muy bien, Paco, comentarios, ¿tú coincides con esto? ¿Tú comienzas con anticonceptivos orales? Sí, la verdad es que depende de la paciente, depende de los deseos de la paciente, depende de qué. Yo suelo empezar o bien con anticonceptivos orales o bien con progestinas solas. ¿De qué depende de que comience con anticonceptivos o con progestinas? Básicamente ¿Depende de algo? Sí. En general empiezo con anticonceptivos porque están marcados la eficiencia técnica como anticonceptivos y la mujer suele no querer quedarse embarazada y prefiero que no haya un problema legal, es decir, yo le he dado aunque le demos nolitesterona, aunque le demos un gestágeno que no está marcado como anticonceptivo, eso tiene un efecto anticonceptivo claro, pero no pone la ficha técnica, entonces prefiero ser prudente. Les explico que es muy difícil que se queden embarazadas cuando se lo doy, pero en general en mujeres jóvenes prefiero anticonceptivos en régimen continuo, sin descanso, 21, o sean en forma de pastilla, sean en forma de anillo. Y siempre continuo. Casi siempre continuo. Intento explicar a la mujer que la regla no la necesita, que da igual no tenga la regla. Intento explicar que lo que hacen los anticonceptivos es crear un estado hormonal muy similar al del embarazo y que por tanto la mujer embarazada no tiene la regla y que no es en absoluto antinatural no tener la regla. En algunas mujeres que tienen contraindicación a los estrógenos les doy solo gestágenos. ¿Tendría algo que ver el hecho de decir, bueno,
considero que las progestinas, o sobre todo las nuevas progestinas tipo Dienogés, tendría, entre comillas, mayor efectividad, y por esto comienzo con anticonceptivos para que después me quede la posibilidad de dar progestinas. ¿Tiene algo que ver con esto o no? Yo es que creo que eso que vas a decir es una falacia. No hay ningún estudio que demuestre que Dienogés es más efectivo que otros gestágenos. Ninguno. No, la pregunta no era que eran más efectivos que otros gestágenos, sino que pudiera ser más efectivo que el uso de anticonceptivos como tales. Esa es una polémica que no tengo contestación. Porque puede ser que tenga razón, y yo creo que hace un par de años o 3 hubo en un fertility, Casper defendía no solo progestágenos y Berchelina defendía gestágenos y progestágenos anticonceptivos. Hubo una argumento a favor y en contra, pero bueno, era como bastante discutir el sexo de los ángeles. Lo ideal es que la mujer no ha de tomar gestágenos. Eso es la base. Solos tienen más efectos secundarios en el sentido de que hay más sangrado por disrupción, entonces puede haber más spotting, y muchas mujeres lo abandonan, y añadir dosis bajas de estrógenos no estimula la hipótesis clásica de Barbieri. Añadir dosis bajas de estrógenos no estimula el crecimiento del endometrio, y por el contra puede evitar el sangrado por disrupción, y es más cómodo. Sí, hay un montón de argumentos a favor y en contra de dar gestágenos solos o combinados, pero... A ver, pasamos con Juan Carlos, sobre lo mismo. Tú coincides con los resultados de la encuesta que empiezan con anticonceptivos. ¿Tú con qué empiezas? ¿Con anticonceptivos? ¿Con progestágenos en general o Dienogés? ¿Cómo empiezas tú generalmente y de qué depende esta elección? Prefiero con la encuesta y con Paco. Yo soy un amante del Dienogés, no puedo desconocer todos los estudios que muestran, 1, el manejo de la enfermedad peritoneal, 2, el tratamiento y los estudios que muestran disminución del tamaño de los endometriomas hasta de un 30% con el uso del Dienogés entre 6 y 12 meses, y la disminución de las lesiones, y no necesariamente disminución del tamaño de las lesiones, pero sí disminución por encima del 70% de las pacientes con dispareunia profunda cuando hay endometriosis a nivel infiltrante, a nivel de tabique recto-vaginal. Los estudios no son con anticonceptivos orales, los estudios son con Dienogés. Entonces yo, si tengo la oportunidad de darle a una paciente Dienogés o darle a una paciente de anticonceptivos orales, de entrada clarísimo le prescribo Dienogés. Y el otro punto que lo veo más en experiencia, en clínica, estamos hablando de tratamientos prolongados, estamos hablando de tratamientos 6, 12, 18, 24, 36 meses, y puedo privar a la paciente del riesgo vascular de darle los anticonceptivos con estrógeno, o sea, un anticonceptivo combinado, y voy a obtener unos resultados similares con Dienogés. Prefiero darle Dienogés. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de enfermedad peritoneal, los resultados podrían ser iguales entre anticonceptivos orales y Dienogés. Pero si estamos hablando de manejo de endometrioma, de manejo de endometriosis infiltrante profunda, los estudios que nos muestran son con Dienogés, no con anticonceptivos orales. Entonces, en ese escenario... Porque Juan Carlos, porque Bayer no ha hecho ningún estudio con otro anticonceptivo, comparó Dienogés con análogos. No, claro, pero... No le interesaba, claro. Entonces yo lo que digo es, Dienogés, ¿qué hacen las dos mujeres jóvenes? ¿Les aconsejas que utilicen preservativo también? Porque pone que no es anticonceptivo. Pero fíjate una cosa, hay estudios que muestran la inmunomodulación y la actividad inmunológica peritoneal del Dienogés, que no lo muestran... ¿Pero eso es por Dienogés o por gestágeno? Bueno, en principio estoy de acuerdo contigo en que sea el Dienogés superior a los otros progestágenos. Yo pensaría que sí podría tener unos efectos inmunomoduladores mejores que otros progestágenos. Y ahora bien, si yo le voy a dar anticonceptivos orales a una paciente, por ejemplo, pero respóndeme a esa pregunta. Le das Dienogés, le aconsejas que utilice también preservativo porque pone que no es anticonceptivo. Por lo menos en España la ficha técnica pone no es anticonceptivo. ¿Le aconsejas también que utilice preservativo? Pero fíjate que desde el 2012 conocemos el efecto anovulatorio in vivo e in vitro del Dienogés. Sí, pero en la ficha técnica pone que no es anticonceptivo. Claro, pero obviamente yo le explico a la paciente y le digo, mira, podría tener eventualmente algún riesgo de embarazo que también podría ser igual con los anticonceptivos orales, por el índice de Pearl.
Sin embargo, lo que te estoy diciendo o mi planteamiento es, si le voy a dar un anticonceptivo oral a una paciente con el riesgo de todos modos estrogénico de darle a una mujer 2-3 años anticoncepción oral continua o cíclica combinada, frente a darle solamente Dienogés y evitarle el riesgo vascular, yo prefiero hacerlo. Digamos, en ese escenario... ¿Y qué me dices de Dienogés a largo plazo del efecto hipoestrogenizante muy marcado de Dienogés a largo plazo en adolescentes con el riesgo de pérdida de masa ósea que está demostrado también, que se ha descrito? Ese efecto ese efecto secundario está más asociado al uso de progestágenos de depósito, con astato de progesterona. Sí, pero Dienogés, que también es muy hipoestrogenizante a largo plazo. Claro, pero digamos, hay estudios que muestran seguridad del Dienogés a 65 meses, 72 meses, sin, digamos, marcar como lo evidenciamos con el uso de acetato medroxiprogesterona a largo plazo. Digamos, podría eventualmente tener ese riesgo de... No dejamos hablar, pobre Guillermo. No, ahorita está bien, está muy buena la discusión. Esto se llama... Ese es el objetivo del diálogo. En endometriosis no vamos a estar de acuerdo en 10%, claro. Estaremos en 10% de acuerdo de repente en algunas cosas. Pero el asunto es que lo que quería precisar es que el concepto como concepto de lo que menciona Paco es más que todo legal desde el punto de vista de que, oye, mira, yo te di un anticonceptivo y si tú saliste embarazada, bueno, era un anticonceptivo. Tiene una racional legal, pero desde el punto de vista práctico, una mujer que toma un Dienogés de 2 miligramos y lo toma también el mismo Dienogés en anticonceptivo a la misma dosis, no va a salir embarazada. Eso es real. Pero hay un problema para mí en España, y es que, perdona que te interrumpa, Alfredo. En España, Dienogés solo vale casi 60 euros y el Dienogés combinado con estrógenos vale 12. Es que me has quitado me has quitado la pregunta de la boca, que era la que quería hacer, y se la voy a hacer a Guillermo y a todos. O sea, el Dienogés solo, independientemente de los costos, es de 2 miligramos. Y los anticonceptivos que tienen Dienogés también es de 2 miligramos. Entonces la pregunta es, ¿por qué tendría que utilizar el mismo producto solo y por qué tendría que y no utilizarlo en combinación? Si me dicen, no, entonces endometriosis y el estrógeno pudiera de alguna manera incrementar, ¿hasta qué punto es cierto esto? Pregunto, ¿qué nos dice Guillermo? Y después regreso con Juan Carlos. Yo atizaría más el fuego, el hecho del uso del etildilestradiol como parte de un anticonceptivo combinado y su potencia combinada en relación con el estradiol, ¿ok? También eso atiza que en algún momento en anticonceptivos estamos utilizando, se menciona utilizar los componentes, los productos que tengan su menor carga de etildilestradiol. Pero Alfredo, no, es que si nos ponemos tajantemente así, que primero dice, yo te pondría los AINES primero, ¿ok? Si tengo dismenorrea, yo voy a los AINES, que es como comienzo siempre con esta paciente, una adolescente con dismenorrea y me cedió, me bajó el volumen de sangrado, pues la sigo yo tratando a través de los meses y yo le sé decir a ella, bueno, tengo 2-3 años tratándola y no he utilizado nada más. De ahí ¿cuál es la otra situación? A ver, hay pacientes y pacientes. ¿Ok? Hay enfermedades, ahí está la enfermedad y ese es el enfoque. Eso tiene que ver con la relación de la paridad, deseo de fertilidad, etapa de la enfermedad, los síntomas que presenta, qué tan intensos son, la edad, de las cirugías previas y las preferencias de la paciente. Hay pacientes que no soportan los spotting, no soportan cuando estamos dando solo un progestágeno, el goteo, los sangrados, porque no tienen ellas su ciclicidad en sus ciclos menstruales. Entonces, yo sé que no me va a resultar, y he visto muchas pacientes en ese sentido, y que justificaría en algún momento entrar con un tratamiento de anticonceptivo. Sí, el anticonceptivo mejora la sintomatología, ¿ok? Con la enfermedad, ahí la tenemos, ¿ok? Algo se menciona también del uso de determinados progestágenos, y en ese sentido la especificidad uterotrófica del Dienogés hace que en algún momento se tenga preferencia por eso. Bien. Entonces vamos a INES, vamos a anticonceptivos y voy progestágeno. Muy bien.
Guillermo dice, ahorita Juan Carlos, un ratito. Guillermo dice, AINES, anticonceptivos, progestágenos. Paco dice anticonceptivo, después progestágenos. Juan Carlos dice primero progestágeno tipo Dinogest y después quedaría anticonceptivo después. O sea, ¿esto también es válido? O si después, la pregunta sería, Juan Carlos, después de Dinogest, ¿qué? ¿Cirugía o regreso a anticonceptivos? Y tenga que darle por alguna necesidad cambiarle anticonceptivos orales, le cambia anticonceptivos orales. Son pocas las pacientes realmente que no toleran el Dinogest y sabemos que con los anticonceptivos orales también me pueden hacer spotting. Yo tengo un planteamiento válido. Si estamos hablando de una enfermedad estrógeno dependiente, sí, pero una cosa, Alfredo, estamos hablando de una enfermedad estrógeno dependiente como, bueno, guardemos las comparaciones, como una hiperplasia endometrial, yo le voy a dar una hiperplasia endometrial estrógenos, le doy progestágeno. Si estamos hablando que la endometriosis es una enfermedad que tiene un componente estrógeno dependiente importante, sabemos que tiene otra etiología inmunológica, etcétera, inflamatoria, pero yo le voy a dar anticonceptivos orales combinados con estrogenoterapia a una enfermedad estrógeno dependiente. O sea, mi planteamiento es más... Pero recuerda la hipótesis, lo que decía antes, la hipótesis de Barbieri, no vamos a dar estrógenos a dosis altas, vamos a dar estrógenos a dosis bajas que van a mantener el endometrio en su sitio y no van a estimular el crecimiento. Sobre eso, el doctor José de los Ríos de Colombia dice, Casper en el 2017 inicia una interesantísima controversia sobre los efectos deleterios de los anticonceptivos combinados en las lesiones de endometriosis. ¿Esto tiene que ver con la dosis de estrógeno que se utiliza en los anticonceptivos orales? ¿Es estrógeno dependiente este efecto? ¿Sí? Yo creo que sí, justo yo he hecho referencia a ese trabajo de Casper. Casper lo publicó en el Fertility en 2017, en un artículo de Bercellini y el grupo de Melan que decían que preferían utilizar, y daban también argumentos a favor. Si es que al final el tratamiento de endometriosis son gestágenos, y eso estamos todos de acuerdo, son anovulatorios y atrofian el endometrio. El añadir estrógeno sirve para mejorar la tolerancia, para disminuir ese sangrado, ese goteo que las vuelve locas y que hace que, por ejemplo, en mi experiencia, la mitad de las mujeres que utilizan desogestrel solo lo abandonan por culpa del goteo, por culpa del spotting. No porque les duela, sino porque se aburren de estar sangrando, no saber qué día van a sangrar. Y una pregunta, Paco, para terminar ahí, terminar por el momento esto, porque esto tiene para largo, es si iniciarías anticonceptivos, así se trate de un endometrioma, de una endometriosis peritoneal o de una endometriosis profunda. ¿En todos los casos siempre anticonceptivo o en algunos de los casos, llámese en endometrioma o en endometriosis profunda, preferirías progestágenos? Yo creo que decía Juan Carlos o Guillermo, no sé quién lo decía antes de los dos, tratamos enfermas y no enfermedades. Entonces, pues habrá una mujer que tenga endometriosis profunda y debe ser asociada, que ha tenido 2 hijos, y a lo mejor se le pongo un diomirena. Será una mujer, o si tiene endometriomas nunca le pondré un diomirena. El concepto es que hay que tratar con gestágenos solos asociados a estrógenos para control anticonceptivos, y como la mayoría de mujeres no tienen un deseo gestacional en el momento de la consulta, algunas sí, pero entonces ahí ya no entraría, el tratamiento hormonal no entraría. Si no tienen deseo gestacional, yo prefiero en general los anticonceptivos independientemente del tipo de enfermedad que tengan. En algunas formas de endometriosis profunda que tienen mucha dispareunia profunda, con la operación profunda, ahí parece que los gestágenos solos, quizá la noridisterona sea algo más eficaz que los estrógenos, pero no hay estudios que lo demuestren. Ok, entonces, en relación a esto, no hay el consenso, pero es válido ambos criterios de utilizar anticonceptivos o progestágenos tipo Dinogest. Una cosa no invalida a otra, dependiendo de cada paciente y de la experiencia que tenga cada colega en el manejo de esto. Claro. Pero muy breve, 30 segundos cada uno para contestar esto, depende 20, porque es una pregunta de uno de los participantes. Dice, en pacientes de 15 años con oforectomía, pues que le hicieron una oforectomía por algo, por endometriosis, ¿cuál sería el manejo médico ideal considerando la edad? O sea, después de haber sacado el endometrioma. Puntual,
¿Qué y por qué? Cortito, Paco. A mi hija, 16 años, con dismenorrea severísima, con antecedentes maternos de endometriosis profunda, no tiene oforectomía porque no he dejado, le doy hidrospirenona sola, y esto es una flor a los exceltis. Ok. Juan Carlos. Y si doy a mi hija, soy de todo el mundo, me quiero decir. No, claro que sí. Lo que pasa es que la pregunta de la colega es, paciente de 15 años que ya le hicieron oforectomía pues y con más motivo. Yo gestágeno, de ahí le di gestágeno solo, sí. Ok. Juan Carlos. Intoleró los anticonceptivos combinados. Juan Carlos, sobre lo mismo, concreto, paciente 15 años, le retiraron el ovario por endometrioma, ¿con qué le seguirías el tratamiento para evitar la recurrencia? Otra respuesta más global. 15 años, 16 años, 17 años, una paciente adolescente con o cinesia antecedente, en la cual tengo una sospecha de endometriosis, le doy Tienoges desde esa edad, 15, 16, 17 años. La hidrospirenona también es una alternativa bastante buena, pero en el que no le daría anticonceptivos orales a una niña de 15, 16 años, sino preferiría entrarle o con drospirenona o con Tienoges o con drospirenona. Ok. Guillermo, sobre el caso puntual. Tienoges, progesterona. Bien, entonces ya hemos más o menos redondeado con qué iniciaríamos. Creo que tenemos una pregunta más final, Álvaro, dale rapidito. Antes de... ¿Hay? No hay. A ver. Creo que no, es la última. Ya, perfecto. Bien, entonces hemos revisado que para el diagnóstico podemos iniciar tratamiento empírico, ya hemos visto con qué, pero acá yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Todos estamos asumiendo que esta paciente, con este tratamiento, pues no tiene intenciones de embarazarse. Pero ¿qué pasa si la paciente tiene endometriosis? Yo pienso que debo iniciar tratamiento médico, pero la paciente dice, doctor, yo tengo dolor, tengo endometriosis, pero yo quiero embarazarme, por lo tanto no puedo iniciar tratamiento médico, ¿no es cierto? La pregunta es, muy cortito, si no puedo iniciar tratamiento médico y la paciente quiere embarazarse, y si ya me lo está preguntando probablemente es porque no sale embarazada, ¿voy a cirugía en este caso? ¿O voy a una técnica de reproducción asistida? Electivamente. No me digan, no, es que si es azospérmico, que si tiene la trompa obstruida, pues no. O sea, electivamente, ¿cuál es su tendencia para decir, voy a cirugía o voy a técnica de reproducción asistida? Alfredo, depende. A ver. Claro, voy a cirugía con un varón azospérmico. O sea, la cirugía es para intentar aumentar las posibilidades de embarazo espontáneo a día de hoy. Entonces va a depender de más factores, pero el objetivo de la cirugía, intento responder a tu pregunta de manera breve, sería en aquellas mujeres en las cuales el embarazo espontáneo es posible, puede ser ovárica, jóvenes, varón normal, me puedo plantear la cirugía. Bien, sí, esa es la pregunta. O sea, la paciente tiene endometriosis, quiere quedar embarazada, por lo tanto no le puedo dar tratamiento médico porque no se va a embarazar, ¿no es cierto? Puedo dar AINES para el dolor, no sé, pero ella quiere embarazarse. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde me inclino? ¿Hacia la cirugía o hacia una técnica de reproducción asistida? Entendiendo que el espermatograma es normal, las trompas están normales, o sea, ¿hasta qué punto? Y ella es joven, Y ella es joven, claro, y ella es joven, ¿no es cierto? Con una reserva ovárica adecuada. ¿Le doy una chance ahí a la cirugía o me voy de frente a la reproducción asistida? ¿Qué dice Juan Carlos? Yo sí. Concreto. Dando a 3 personas que ven la vida a través de un lente. Claramente, camaroscopia. Si nosotros fuéramos de flexibilidad y digamos, no, inducción de baja complejidad, hagámoslo un in vitro, etc.
claramente los beneficios de la laparoscopia en ese paciente podrían tener muchos. Evaluamos y confirmamos la permeabilidad tubárica, miramos si eventualmente pudiera haber una obstrucción tubárica distal y lo pudiéramos solucionar siempre y cuando no tenga hidrosalping. Eventualmente miraríamos a ver cómo están esos ovarios. No, incluso yo le agregaría, si es una paciente con deseo de fertilidad, le agregaría de una vez un estudio histeroscópico para mirar a ver cómo está esa cavidad, descansar que no tenga un endometriosis. Ya diste la respuesta. Guillermo, tú. Durante 30 años como jefe del servicio de laparoscopía del Hospital Ginecostétrico Enrique C. Sotomayor, eso formaba parte del protocolo del hospital, la laparoscopía. Muy bien, o sea, lo que quiero decir pues es que no quede en el ambiente como no, que la laparoscopía no se hace. Sí, la laparoscopía se hace, lo que depende es cuándo se hace y bajo qué criterios uno indica primero una laparoscopía, que ese es el caso que yo les he planteado, ¿no es cierto? La paciente quiere embarazarse, tiene endometriosis y no le puede dar tratamiento médico. Sí, no podemos estar a los 28 años haciendo la quinta laparoscopia en un paciente. O sea, eso sí no puede seguir pasando. Eso es un mensaje claro y yo creo que eso es un consenso también puntual. La laparoscopia debe ser de oportunidad de una cirugía. Perdón, a esa parte íbamos a entrar ahorita, que también es de mucha controversia. Todo el mundo habla de hay que hacer una sola cirugía. Oiga, pero eso no depende necesariamente de que sea una buena laparoscopía. En endometriosis hay pacientes y pacientes. La pregunta es, ¿cuándo es el momento para hacer esa única cirugía? Ese es el quiz. Por ejemplo, el argumento en contra de la cirugía que se hace inicialmente es que no tiene efecto. La cirugía en general es que en la patología de la enfermedad no tiene efecto, ¿no es cierto? Porque tú haces el tratamiento quirúrgico, pero la menstruación retrógrada va a seguir. Por lo tanto, ese es uno de los argumentos en contra de que se corrige dando tratamiento médico posterior. Pero el principal argumento en contra de la cirugía de inicio es decir que muchas veces este es incompleto, ¿no es cierto? Y esto lleva a que haya recidiva o pseudo recidiva, lo que pasa es que muchas veces hay persistencia, y esto es lo que lleva a múltiples cirugías. Entonces yo quiero acá que reflexionemos un poco como esto. ¿Estamos realmente en contra de la cirugía en un primer momento? ¿O no es que será que esta primera cirugía es una cirugía incompleta? ¿Cuándo sería más probable que la cirugía sea incompleta? ¿Si estamos al inicio de la enfermedad o después de muchos años cuando ya esta enfermedad ha avanzado? Entonces la pregunta es esta. ¿Realmente es la cirugía la causante de los múltiples cirugías posteriores? ¿O será que no se ha estado operando adecuadamente esta primera cirugía a la cual agregamos tratamiento médico y con esto podríamos evitar las cirugías posteriores? Porque si hablamos de una cirugía única, después de 4, 5, 10 años, probablemente encuentre yo un escenario muchísimo más complicado que si lo hubiera operado a los 2 años de la enfermedad. Quisiera sus comentarios, reflexión acerca de esto, del momento, y de repente no es que estemos contra la cirugía a un inicio de la enfermedad, sino que esta no es completa, y ese es el problema. ¿Qué dices, Paco? Yo creo que tienes mucha razón en lo que dices. Hay evidencias clínicas y experimentales que demuestran que la cirugía incompleta puede hacer que la enfermedad avance más rápido de lo que lo haría si no lo operases. Y tanto, eso es si tú operas endometriosis debes intentar en principio, luego puede haber excepciones, pero en general debes intentar hacer cirugía completa. Y yo no estoy en contra de la cirugía, al contrario, yo soy cirujano, como decía Juan Carlos, vemos la vida a través de un lente, pero yo creo que hay que saber indicar. La cirugía empieza antes del quirófano y empieza cuando indicas cuando exploras a la paciente, cuando indicas la cirugía. Nosotros indicamos la cirugía en diferentes escenarios, da igual que sea la mujer joven, que acabe de llegar o que sea una mujer mayor. Cuando tenemos dudas acerca del diagnóstico, una imagen anexial compleja que nos acaba de convencer, con marcadores H4 sobre todo, el 125 tiene menos valor sospechoso, cuando el tratamiento médico no ha sido eficaz, cuando existen compromisos severos
de órganos como el uréter o el intestino con riesgo de estenosis, o cuando, como tú decías antes, cuando la mujer se plantea el embarazo. Entonces, ahí, en esos momentos, nos planteamos la cirugía. Y nos da igual en el momento en que sea. No. Puede ser perfectamente una chica. Hemos operado a una chica de hace muy poco, de 22 años, que hicimos residencia intestinal, que tenía un nódulo tremendo. Y hoy he operado a dos mujeres de 40 y 40 y tantos que he hecho cirugía radical con histerectomía, ya no había hablar más del embarazo. Y la chica joven tuvimos que reservar el útero. Y en esa mujer el tratamiento médico posterior también es una cosa que te apuntabas. El tratamiento médico posterior es muy importante para evitar disminuir la tasa de recidivas. Sí, preguntaba esto porque, como te digo, en el momento actual la idea es el diagnóstico, se inicia el tratamiento médico por el mayor tiempo posible y una cirugía única cuando la mujer quiere embarazarse, ¿no es cierto? Que pueden ser de a 5 años a 10 años, y en el entendido de que el tratamiento médico suprime la enfermedad, suprime el síntoma, pero no cura la enfermedad, no escapa al hecho de que la enfermedad siga progresando, que es uno de los criterios para finalmente operarla. Sobre lo mismo, Juan Carlos, ¿cuál sería el momento para ti adecuado para operar a esta paciente? Partiendo nuevamente de la premisa, y reitero la pregunta, ¿no será que si yo lo opero tempranamente tengo mayor probabilidad de erradicar toda la enfermedad y darle tratamiento médico después por muchísimo tiempo hasta que ella quiera embarazarse, que postergar mi cirugía a un escenario donde ya esté más comprometido, más severo, con un mayor riesgo de hacer una cirugía incompleta? ¿En qué momento hay más riesgo de hacer una cirugía incompleta? ¿Cuando está empezando la enfermedad, cuando esta enfermedad ya está avanzada? Y en muchos casos... Muy buena pregunta, muy buen comentario, Alfredo. Perdón, sí. Muy buen comentario. Sí, entonces, y en muchos casos nosotros somos partícipes de esto con nuestra conducta, decir, vamos adelante, vamos a ver. Eso es lo que quiero que reflexionemos. Tu comentario acerca de eso. Juan Carlos, no se te escucha. Sí, a ver. ¿Ahí me oyes? Sí, perfecto. Yo creo que hay que hacer una reflexión profunda, Alfredo. Primero que todo, me parece que la enfermedad ha cambiado. Uno, en el diagnóstico, ya lo tocamos al comienzo, en el enfoque terapéutico, me parece que ahora es una enfermedad, y se los digo claramente, y esto está quedando grabado, es una enfermedad más de manejo médico que de manejo quirúrgico inicialmente. Pero me parece que el enfoque debe ser desde el punto de vista farmacológico. Con lo que usted le quiera dar, si quiere, con la experiencia, su experiencia con anticonceptivos orales, con Dienoges, no hemos tocado ni siquiera el tema de los análogos de GnRH, que todavía algunos colegas lo utilizaron. Yo creo que hay unas alternativas farmacológicas bastante buenas para ofrecer a la paciente para evitar tenerla que llevar a cirugía. Creo que hay unos criterios hoy en día claros para manejo del endometrioma en cuanto a tamaño, dolor, etcétera. Los abordajes quirúrgicos en endometriosis infiltrante profunda también están bastante claros, con estenosis ureteral, pacientes que tengan ya mucho compromiso de dispareunia, compromiso incluso la pared intestinal. Pero piense que muchas de las cirugías... Una pregunta sobre lo que dices. La pregunta es, ¿hasta cuándo ese tratamiento médico? Mira, hay dos puntos claros. Uno, el tratamiento médico debe estar encaminado a ofrecerle buena calidad de vida a la paciente. No, sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú dirías? No en cuanto no me refiero a si son 5 años, 7 años, sino hasta cuándo. ¿Cuándo dices ya no? Claro, hay estudios con Dienoges hasta 72 meses continuos. Yo tengo pacientes con 4 y 5 años de Dienoges continuo, con muy buenos resultados clínicos, buena calidad de vida. Y la primera respuesta sería cuando la paciente se quiere embarazar. Si en el momento en que la paciente me dice, yo me quiero embarazar, le suspendo la medicación. Ojo con esto, no por el hecho de haber, y eso es muy importante, no por el hecho de haber tenido una endometriosis, la voy a llevar a una laparoscopia. No, le voy a dar la oportunidad que la paciente se me embarace espontáneamente. Si después, como decía Paco, tiene otros factores en los cuales definitivamente me obligan a tenerle que llevar a hacer una laparoscopia, en su momento es cuando la paciente se ha logrado embarazar. Ese es muy buen concepto, de darle la oportunidad a la paciente que se embarace de manera espontánea, porque no todas las pacientes endometriosas pueden embarazar. Desafortunadamente,
colegas, hay pacientes que colegas les dicen, es que tú con esa endometriosis no te vas a embarazar nunca. La paciente ya viene predispuesta a que como ella tiene endometriosis es infértil. O lejos de eso. Y el manejo médico, entonces, ¿para qué le sirve completamente? Eso es un prejuicio y que es importante hacerlo relevante ahora. Guillermo. Alfredo, vale la pena. Sí, Álvaro, dime. Nada más, perdón, 5 minutos para ir cerrando, por favor. Oye, Álvaro, este es un tema de controversia. Creo que para la próxima tenemos que darle tiempo, porque las controversias. Yo, Guillermo. De mi parte no tengo problema. Yo por los panelistas para cumplir con los tiempos. No. Dime, Guillermo. Se diría conceptualmente lo que es la endometriosis. Es una enfermedad crónica, inflamatoria y evolutiva. Está bien, yo opero a la paciente ahora, pero no porque solucioné, erradiqué todo lo que yo vi como patología. Eso no me asegura que en el futuro no va a tenerla. Pueden ver nuevos focos de endometriosis y que me hagan presencia nuevamente de la enfermedad. En ese sentido, el concepto de que yo ya opero y puedo asegurar que con mi cirugía se acabó para siempre esto, no. Una pregunta ahí, Guillermo, una precisión ahí. Es que casualmente vamos a suponer que lo operas y tú dices, yo he hecho la mejor cirugía y que por ahí queden algunos focos que no se han visto. Pero para eso viene el tratamiento médico posterior, por lo tanto, para evitar la recurrencia. Sí, con todas las limitantes que en algún momento tú puedas tener con eso. Pero lo otro, yo reconozco que sí hicimos manejos incompletos de la patología. Eso yo puedo dar fe de eso, ¿ok? Que es distinto a cómo la manejamos actualmente. Actualmente ya nosotros vamos alertados de que estamos frente a un grado más severo de la enfermedad. Por lo tanto, yo ya tengo la alerta con el cirujano general, con el urólogo, que pueden complementar el manejo de esta patología. Antes no teníamos eso. Yo soy de los cirujanos que éramos todos. ¿Ok? Eso es clarísimo. Por eso te digo, en el momento actual tenemos más probabilidades de hacer una cirugía más completa. Muy bien, concuerdo contigo. En ese sentido es mi reflexión en que pienso, no es lo mismo manejar un temblor que manejar un terremoto. Entonces, bajo ese criterio, teniendo mejor calidad diagnóstica y mejores posibilidades de hacer una cirugía más completa, lo dejo ahí para que lo sigan pensando, que sería de repente más conveniente, en riesgo de poder operarla más tempranamente y no cuando esto esté avanzado. Comparto con Francisco en el hecho de que hay ciertas indicaciones que me van a permitir ir a una cirugía y brindar un tratamiento definitivo, sí. Claro, no, es que las indicaciones las tenemos claras. Lo que yo quería era solamente decir, oye, pensemos en esta posibilidad, porque damos tratamiento médico hasta la única cirugía. Totalmente de acuerdo. Okay. Pero el momento de esa única cirugía, de repente te ofrece mejores probabilidades si lo operan más tempranamente que operarla más tardíamente. Estamos de acuerdo. Eso. Y la última pregunta para que Álvaro, para cumplir con el tiempo, y te la hago directamente a ti, Juan Carlos, que tienes mucha experiencia en manejar dienogés. ¿Qué hacemos con la paciente? Y no es poco frecuente que le damos dienogés y está con sangrado. ¿Cómo manejamos esto? Simplemente no te preocupes, así es parte, pero lo más importante es que no te duela. ¿Cómo manejas tú esto del spotting? Que a veces no es solo spotting, sino que es un sangrado mayor. Doctor, usted me dijo que no iba a sangrar, que no iba a... y yo estoy cada rato sangrando. ¿Cómo manejamos esto? Exacto, le paso a una anticoncepción oral continua. Le paso a una anticoncepción oral continua, no cíclica, sino continua, con un anticonceptivo combinado que tenga dienogest. O sea, mi primera alternativa, dienogest. No lo toleró por, algunas pacientes prefieren el resequedad vaginal, otras cambios del estado de ánimo, lo que más les molesta es el spotting. Pero en general, una buena alternativa es pasarnos a anticoncepción oral continua y me paso a un anticonceptivo estrógeno combinado, lógico, que contenga dienogest. O sea, le sigo dando la oportunidad a la paciente el beneficio del dienogest ya como combinado, pero como segunda alternativa. Ok, el dienogest también siempre lo utilizas continuamente. El dienogest lo utilizo continuo. ¿Tú, Paco?
¿O vamos con Guillermo mientras Paco regresa? Guillermo, tú. Usualmente en el Sporting oral. Sigue Paco, por favor. Es que paciente con dienogés o con progetágeno que está continuamente con ¿qué hacen? Combinados. Sí. Ok, comparto ese criterio. ¿Qué opinión les merece el uso del ácido tranexámico? Sería que estamos tratando el síntoma, pero no la fisiopatología del enfermedad. No, estamos como una manifestación dada por la paciente, o sea. Ya, está bien. No sé tu experiencia, de repente tienes la experiencia del ácido tranexámico en estos casos. No, sí cede el Sporting, cede en este tipo de paciente, aunque claro, yo no lo puedo dar por largo tiempo. Claro. El problema es que el spotting es por largo tiempo. Tengo pacientes que están siempre y mi respuesta es, bueno, pero ya no te duele, ¿no? O sea, sí, pues ya no me duele. Entonces, de costo-beneficio, ya no tengo dolor, ¿qué importa que me venga este spotting? Bien, yo creo que estamos... Sí. Nosotros los ginecólogos somos bastante renuentes a la anticoncepción oral continua. La anticoncepción oral continua, la literatura nos demuestra mucha seguridad. Hoy en día, si le voy a dar anticoncepción oral para manejo de endometriosis a una paciente que por alguna razón no tolere dienogés o algo, le hago continua, no le hago cíclica. Eso es un manejo muy importante. Y el otro, que una última 20 segundos, Alfredo, me está preguntando hacer endosectivo en endometriosis. Resultados bastante contradictorios, bastante modestos. Lógico, para la paciente cuyo síntoma cardinal es la dismenorrea, es lógico, el endosectivo por obvias razones le sirve porque el 70% de las pacientes con endosectivo entran en amenorrea. Pero si ya lo están preguntando como efecto del endosectivo con levonorgestrel en endometriosis peritoneal o en enfermedad ovárica y endometriosis filtrante profunda, claramente no. Pero los resultados en la literatura son bastante modestos. Muy bien. Ya se le va a caer la barba a Álvaro si no cortamos. La sugerencia para Flasov y para Exceltis es si de repente estos temas son de muchísima controversia y muchas preguntas se van a seguir quedando ahí. Ver la posibilidad de ampliarlo no de hora y cuarto, hora y media, sino de repente un par de horas que nos permita, hay muchas preguntas que se han quedado ahí. Lo propongo para que lo evalúen. Yo quiero concluir, realmente ha sido riquísima la conversación, el diálogo. Probablemente muchas cosas siguen siendo controversiales, no tenemos respuesta para todo, pero yo quisiera cerrar con esta pregunta final para que me digan sí o no en este aspecto. ¿Creen ustedes que el gol estándar ha cambiado en relación a endometriosis, ha cambiado del gol estándar diagnóstico a un gol estándar de manejo? Me explico. O sea, antes el gol estándar, no, y sigue siendo en muchos casos mirar la lesión y tratar. De repente el gol estándar ya no está centrado en el diagnóstico, sino en el manejo global, que es lo que hemos venido hablando, ¿no? El gol estándar sería un fuerte diagnóstico de sospecha con imágenes, tratamiento médico y postergar hasta que, como se ha manifestado, quiere embarazarse o no haya tratamiento. Pensaríamos que estamos ante otro gol estándar ya de manejo y no de diagnóstico. ¿Qué les parece en 10 segundos cada uno? Es la confluencia de muchos factores que nos han permitido actualmente acercarnos a tener niveles de certeza mucho más de lo que podíamos tener antes y a implementar su terapéutica. Juan Carlos. Una sola palabra: individualización. Individualizar cada paciente. Me parece que tenemos que tener unos estándares, pero con cada paciente tenemos que hacer una individualización, buena historia clínica, buen examen físico, buenas imágenes diagnósticas, para la paroscopia, pero individualizamos. Paco. Creo que Paco se cayó la conexión hace rato y estaba revisando. Creo que sí. Bueno, no me queda más que agradecer. Ha sido, creo yo, un diálogo de controversia muy interesante. Seguramente algunas cosas se han aclarado, probablemente otras no, y probablemente hayamos confundido un poco más en algunos otros aspectos, pero eso es lo apasionante de la endometriosis. Yo le agradezco y los invito a los próximos 3 webinars que vamos a tener de controversias. El próximo webinar es este miércoles 28 a las 7:30 de la noche sobre el endometrioma y su recurrencia, controversias en el manejo del endometrioma y su recurrencia. Por favor, ¿puede presentar el flyer, Álvaro, de este próximo diálogo? Sí,
Un segundo, por favor. Si quieren, mientras tanto, Luis, me habilita, por favor, para hacer la presentación. Le podemos dar la palabra a Jorge López para como cierre y ya voy presentando el slide. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que quiero felicitarlos. Creo que ha sido realmente un diálogo muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que 1 hora 15 minutos es muy poco para abordar tantos temas y solamente es el primero, ¿no? Así que reiterarles a toda nuestra audiencia, a todos los médicos de América Latina, que se den cita el próximo miércoles 28 de octubre para que continúen precisamente con esta serie de diálogos y controversias. El próximo tema, tal como mencionó el doctor Celis, es controversias en el manejo del endometrioma y su recurrencia. Así que me imagino que todavía mucha más. Y tenemos los profesores, al doctor Mauricio Abreu, al doctor Tiers Suárez de Brasil y al doctor Humberto Dionisi de Argentina, quienes serán los responsables de, junto con el doctor Celis, llevar a cabo este interesante diálogo sobre la controversia del manejo del endometrioma. Así que de nuestra parte, de Exceltis, agradecerles a ustedes la oportunidad de poder llevar este espacio y a ustedes, profesores, nuestro más sincero agradecimiento por tan brillantes presentaciones y comentarios. Gracias. Álvaro, si me permites 10 segundos. ¿Sí? Solamente decirle a todos los participantes que pudieran enviar sus preguntas. No sé si pudieras poner un correo a disposición en el momento que hagan la invitación para que las preguntas las envíen antes, de manera tal que yo pueda revisarlas, ¿no? Y hacer un concentrado de preguntas para la próxima reunión. Entonces, invitar a los participantes que envíen sus preguntas previamente, amén de las preguntas que nosotros vamos a presentar como el día de hoy. Solamente eso, no sé de qué manera viabilizamos eso, Álvaro, poner un correo donde puedan enviar esta pregunta, que puede ser de Flasó, el mío, no sé. De hecho, Alfredo, cuando uno se inscribe, ahí viene una respuesta automática donde hay precisamente el link para poder conectarse, y ahí viene el correo que se pueden enviar todos los comentarios, sugerencias y también preguntas, que es eventosacademitosflasó@gmail.com. Es el mismo correo que llega la respuesta. Perdón, el momento que se inscriben pueden enviar ya su pregunta, ¿no es cierto? Es correcto, y ahí viene el correo. Me las envías y yo ya las voy seleccionando y voy juntando. Ok, perfecto. Bien, nada más para cerrar, agradecer a todos, obviamente a los panelistas y al coordinador, también los asistentes, tuvimos más de 300 personas conectadas. Como todo tiene que tener una metodología, y la verdad que yo con los tiempos no tengo ningún inconveniente, además que siempre hay criterio por la cual uno establece los tiempos, y cuando pone tiempo precisamente es para que esto sea algo en la cual la gran cantidad de gente, si no todos, puedan estar todo el tiempo que puedan, ¿no? En ese sentido, creo que ha habido una buena disponibilidad, no se ha caído gente, al contrario, pero bueno, también por el respeto de los tiempos de los panelistas, que también deben planificar sus tiempos, más allá de ser sábado, miércoles o el día que sea, y por eso establecemos un tiempo, pero no hay ningún inconveniente si se quieren extender 15 o 20 minutos más. De hecho, así lo hemos hecho. Pero bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Entonces, ya se comienza con la difusión y el nuevo link de registro, porque cada evento tiene un registro, por eso invitamos a los que están y a los que de alguna forma también inscribieron pero no pudieron estar. Esta sesión va a ser subida en el canal de YouTube de Flasó, así que con mucho gusto la vamos a compartir. Muchas gracias, buen fin de semana y que pasen bien. Gracias a todos.